Muchas gracias por recibirnos en su hogar en día y hora especial durante el mes de octubre. Hoy vamos a charlar con un candidato a la presidencia de la República, a quien desde muy niño le interesó la política. Militó en el PDC de Juan Pablo Terra, el Partido Demócrata Cristiano. Después, de algún modo, integró el Frente Amplio con el Nuevo Espacio, hasta que en 2002 dio inicio a su propio partido, el Partido Independiente. Esta noche seré curioso con Pablo Mieres. Pablo, buenas noches, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte, aquí estamos. Como loco en campaña, me imagino. Son tiempos que hay que correr y que hay que estar en todos lados y está muy bueno, la verdad que es una oportunidad en donde uno se vincula con muchísima gente, toma nota y al mismo tiempo transmite lo que son las ideas, las propuestas. Como la democracia en vivo y en directo, digamos, ¿no? Es un momento intenso, absolutamente intenso. Bueno, preparando tu entrevista veía que estudiaste primaria y secundaria en el Colegio Inmaculada Concepción, más conocido como Los Vascos, y luego el bachillerato preuniversitario en el Salesiano Juan 23. Es decir, ya de chico estudios en centros educativos con una clara impronta religiosa. Presumo que eso viene por un interés paterno de tus viejos, de que te formaras en centros educativos religiosos, ¿es así? Sí, mis viejos eran católicos los dos y de alguna manera la familia también. Y también por un tema de proximidad, nosotros vivíamos en Mercedes, entre G y Yaguarón, o sea Centro-centro. Centro-centro. Los Vascos nos quedaba 5 cuadras para un lado, el Juan 23, 7 cuadras para el otro. Estaba... O sea que también era... Hasta geográficamente era conveniente. Era cómodo, sí. ¿Y tomaste primera comunión y la confirmación también? También, sí. Sí, porque, a ver, a partir de la adolescencia, yo me vinculé a los grupos de reflexión parroquiales, en los Vascos mismo, y en ese marco fui militante de la Pastoral Juvenil. Estuve en la conducción de la Pastoral Juvenil a nivel nacional y obviamente también me confirmé que era en la época justamente de la adolescencia y juventud, ¿no? ¿Y siempre creíste en Dios o tuviste algún instante de duda en algún momento de tu vida? No, siempre creí en Dios. Si querés, he tenido distancias y opiniones a veces críticas con la Iglesia Católica, pero... En tanto institución. En tanto institución, pero desde el punto de vista de la fe, yo creo en Dios, creo en Jesús como una referencia extremadamente positiva de lo que es el ser humano y de su vocación de trascendencia, ¿no? ¿Pero sos practicante? ¿Vas a la iglesia? No, no soy practicante. Hace años que no. ¿Sos creyente, no tan practicante? Bien. Exacto. ¿Y cuándo empezó a interesarte la política? ¿Qué momento histórico despertó en vos ese primer interés en la política, ya sea nacional o de repente a nivel mundial? Capaz que me hablas de, no sé, la caída del muro. Sí, no, a ver, yo te diría que desde que tengo conciencia me interesó la política. En casa era una familia que se hablaba mucho de política. Mi viejo fue militante del Partido Nacional, del herrerismo. Mi tío, que era además mi padrino, era comunista de la 1001. Mi abuela era colorada riverista. Mi vieja era wilsonista. O sea, tenía otro tío que era militar, naval. O sea que, nada, en la familia nuestra, en los almuerzos, en las reuniones familiares, siempre se hablaba de política. A mí siempre me gustó, me interesó. Tengo recuerdos incluso muy primarios. ¿Cuál es el primero que te viene? Y mirá, yo me acuerdo del día que mataron a Kennedy. Y eso fue en el 63. 63. Claro, y yo tenía en ese momento 4 años. Y me acuerdo perfecto. ¿Por qué? Porque me interesaba el tema. ¿Con 4 años? Sí, qué bárbaro. Sí. Después, claro, cuando entré a militar en política, no, ahí fue a los 18, 19 años. Mirá vos. Sí. Ahora que pienso, no anduve tan cerca. A los 6 años miraba con mi viejo en vivo y en directo con Never Araujo y
me comía todo el programa y los dibujaba. Dibujaba a los políticos. Mirá vos. Sí. Así que también tu interés periodístico. Sí. No, esperaba el diario, lo devoraba. Claro. Cuando el año pasado se cumplieron 50 años del golpe de Estado, te entrevisté para un relato coral que armé para Montevideo Portal y me contabas que cuando se da el golpe vos tenías 13 años, pero que recordabas perfecto el febrero amargo, como lo bautizó Amílcar Vasconcellos, y me decías que el estudio jurídico de tu viejo había quedado en esa trampa ahí rodeado por tanques. Sí. Al final pudieron salir, ir a trabajar y salir sin problema, pero ¿cómo recordás ese febrero y ese julio del 73? A ver, febrero me acuerdo por esa anécdota que tú contabas. Papá tenía el estudio justo en la calle Juncal y eso quedó en el límite de aquel acto de rebeldía democrática que tuvo la Armada. La Armada cerró la Ciudad Vieja, estaba en contra de los pasos que dieron el ejército y la aviación, y se generó una pulseada que incluso hubo momentos en donde se hablaba de que había cañones apuntando hacia la Ciudad Vieja. Bueno, eso al final se terminó cuando en la Armada hubo un movimiento y lo sacaron a Zorrilla, que fue el almirante, el comandante en jefe que se opuso. Y nada, yo recuerdo perfecto porque además vivía en el centro y con lo de mi viejo que tenía el tema del estudio, que fue unas horas después, eso pasó, pero eran momentos muy complejos, ¿no? Muy duros. Y en junio, claro, yo recuerdo perfecto la mañana del 27 de junio que mi vieja me despertó y me dijo no vas a clase, sí, pero porque hay un golpe de Estado. Y me acuerdo que fue un día gris, de llovizna durante todo el día. Me contaste. Feo, muy feo. O sea, el día acompañaba el momento. Acompañaba el país, momento, ¿no? sí, absolutamente. ¿Y de joven qué te tiraba más, la abogacía o la sociología? Apelo a tus dos profesiones, ¿no? Sí, no, sin duda que siempre mi interés fue más por las ciencias sociales. Sociología, ciencia política, que fue a lo que me dediqué. El problema que había era que cuando yo termino preparatorios, como se llamaba en esa época, el bachillerato, no había carreras de ciencias sociales, estaban prohibidas por la dictadura. Yo termino en el año 76 el bachillerato. Entonces, en el 77, la universidad intervenida, las carreras que había no incluían ciencias sociales. Entonces, a su vez yo tenía una vocación humanística, digamos, y entonces opté por Derecho. Y además mi viejo era abogado, yo qué sé. Bueno, entonces entré a la Facultad de Derecho, hice el primer año, en paralelo hice algunas clases de Historia, licenciatura en Historia en Humanidades, no me gustó cómo estaba encarado, me borré. Al año siguiente hice algunos cursos de Sociología que daban en la Universidad de la República, que también estaban totalmente flechados, y al tercer año, ahí el CLAE, que todavía no era una universidad, inaugura un grado en Sociología, donde estaban César Aguiar, Alfredo Randonea, el Sordo González, y para mí fue como, me abrió un mundo. Claro. Y ahí sí, yo hice el grado en Sociología en el CLAE, pero en paralelo seguí la Facultad de Derecho porque el curso del CLAE no era reconocido. Claro. Y yo dije, bueno, está. Y así terminé. Tengo un título universitario. Exacto. Pero me dediqué a mi trabajo profesional fue en ciencias sociales. Bien. Iniciaste tu militancia política muy joven, antes de cumplir 20, en el PDC, el Partido Demócrata Cristiano que lideraba Juan Pablo Terra, sector que en ese entonces integraba el Frente Amplio. Fuiste secretario general de la Juventud Demócrata Cristiana, candidato a diputado por el PDC para las elecciones del 84, cuando la reapertura democrática. ¿Cómo recordás esos años de efervescencia política donde la generación del 83 empujó para lograr aquel famoso Río de Libertad que fotografió el Pepe Plano? La verdad que fueron años muy lindos y muy exigentes y al mismo tiempo de riesgo, ¿no es cierto? Porque la dictadura estaba, pero yo soy parte de esa generación 83, que peleó contra la dictadura por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos, y tuvimos
ese proceso fue un proceso con idas y vueltas, ¿no? Momentos en donde se avanzaba y momentos de retroceso, pero fue también una época muy impactante desde el punto de vista de lo que venía ocurriendo. Nada, el obelisco inolvidable para mí, porque a mí me tocó, por suerte, o mejor dicho, por generosidad de las autoridades del PDC de la época, que dijeron, el secretario general de la Juventud va a estar en el estrado. Arriba del escenario. Sí. Qué nivel. Y la verdad que para mí... el discurso de Candó. Pero eso. ¿cómo? Pero absolutamente. Ese día fue impresionante, porque además uno veía desde ahí arriba, yo tenía en ese momento 24 años. O sea que era un pibe. Eras un pibe, pero eras consciente que estabas viviendo un momento histórico. Absolutamente consciente. Pero además, nosotros habíamos estado en toda la previa, desde el acto de mayo, del 1 de mayo del 83, que fue el primer acto del PIT-CNT, del PIT en ese momento, no se podía decir CNT, el PIT. El 1 de mayo, que fuimos ahí a la hora Plaza 1 de Mayo a apoyar. Después vino el retorno no, eso fue en el 84, lo de Wilson, pero en el 83 después vino el primer apagón y caceroleo, que fue el 25 de agosto, que estuvo acompañado de una huelga de hambre que hacía Perico Pérez Aguirre, un ayuno de Perico Pérez Aguirre. Ahí el primer caceroleo, todavía dentro de las casas, apagón y caceroleo. El siguiente ya era saliendo a puntos de concentración. Todo eso lo viví de manera muy, muy fuerte. Además fue el mismo año que nos casamos con mi mujer. O sea que fue un año, y el mismo año que yo asumí la Secretaría General de la Juventud del PDC. Ahora, para el 89, el PDC se va del frente, se forma el Nuevo Espacio, siguiendo a Hugo Batalla, y se dan algunos cambios políticos, ¿no? Desde el 90 al 95 vos fuiste secretario político del PDC. Decía hubo cambios de rumbo, porque Batalla se va al Partido Colorado con Sanguinetti. De hecho, resulta electo vicepresidente en fines del 94. El PDC vuelve al Frente Amplio y Rafael Michelini pasa a ser la figura del Nuevo Espacio, que luego dejaría de ser un partido independiente para sumarse al Frente. ¿Dónde sentías vos que tenía que estar el PDC de Terra, que te había inspirado? ¿En el Frente Amplio? ¿Fuera del Frente Amplio? ¿Cuál era en ese momento tu posición personal? Cuando yo arranqué en política, el PDC estaba en el Frente Amplio, aunque estaba en un momento de latencia, porque el Frente Amplio no estaba funcionando. Sereñi estaba preso, etc. A la salida de la dictadura, el Frente Amplio emerge con una fuerza impresionante, con una vitalidad ahí se genera, yo diría, la tradición frente amplista, en esa salida. Y luego, que pasan las elecciones del 84, se produce un proceso de debate interno dentro del Frente. Recuerdo. En donde de un lado quedamos la 99 y el PDC, y del otro lado el resto. Una discusión sobre lo que nosotros decíamos la renovación, una izquierda democrática, una izquierda renovada versus una izquierda tradicional, una izquierda con pocos reflejos democráticos. Michelini era el líder de la otra postura, los que querían aliarse al Frente Amplio. Sí, primero Hugo, porque en ese momento todavía Hugo Batalla del lado del PGP, y del lado nuestro estaba Juan Pablo Terra. Claro. Entonces, eso termina en la ruptura del Frente en el 89, que se crea el primer Nuevo Espacio. Nuevo Espacio Independiente. Ese Nuevo Espacio es liderado por Hugo Batalla, sacamos una buena votación, el espacio como tal, pero un par de años después de eso, en el 91, 92, Hugo empieza a buscar el camino del acuerdo con Sanguinetti. Y en el 99, te llevo al 99, ¿recordás que votaste en el balotaje? Sí, claro. A ver. Porque leí por ahí que votaste a Tabaré Vázquez. Sí, porque fue así la cosa. En el 96 nosotros nos vamos, Reforma 95, constitucional. nos vamos del PDC, porque el PDC había decidido volver al Frente Amplio y nosotros no estábamos de acuerdo. Digo nosotros, un conjunto de compañeros que hasta hoy seguimos juntos. Y entonces nos incorporamos al segundo Nuevo Espacio, el de Rafael. Sí. Y junto con Rafael además me propone como candidato a vice en el 99. O sea que la campaña electoral del 99 es Michelini conmigo de candidato a vice.
y a su vez iba de primer candidato a diputado, yo en Montevideo. Entonces, cuando llega el momento de la segunda vuelta, que el Nuevo Espacio no se había manifestado antes de la primera vuelta, hay un debate. Y la verdad, yo tenía muchas dudas, pero cuando Rafael decide que va a votar a Tabaré Vázquez, a mí me pareció que, siendo su compañero de fórmula, no era bueno generar ningún tipo de diferencia. De diferencias con él. Entonces voté a Tabaré en la segunda vuelta y luego viene el momento en donde rompemos con Rafael, porque un año y pico después Rafael empieza a plantear el retorno al frente. Y ahí sí nosotros posturas irreconciliables. Nos plantamos. Y en el 2002 nace el Partido Independiente tal como lo conocemos hoy. Y da la impresión que ya en el nombre Partido Independiente era una respuesta a Michelini y a los que pensaban como él, En ese momento lo que nosotros decíamos es, acá hay dos bloques, de un lado están los partidos tradicionales, del otro lado está el Frente, y nosotros somos un partido justamente independiente de esos dos bloques. Y así nacimos en el 2002, como una respuesta negativa. Una declaración de principios. Sí, y con una concepción socialdemócrata y social cristiana, porque en realidad el Partido Independiente se nutre de dos corrientes, la corriente del Partido por el Gobierno del Pueblo, de la lista 99, y la corriente demócrata cristiana. De ese grupo de la 99, Iván Posada, Ricardo Falero, que era diputado en ese momento por Canelones, Gebergato. Bueno, había un conjunto de personas de primer nivel, y del otro lado estábamos Juan Jung, nosotros, hubo obviamente Daniel Radío, Dardo Rodríguez, Daniel Pérez, todo un conjunto de gente que venía de ese pueblo. Vamos a una pausa y nos metemos de lleno en la historia del Partido Independiente y la carrera política de Pablo Mieres. Ya venimos. Seguimos charlando con Pablo Mieres. Como hombre de centroizquierda, que sé que te definís así, lo hemos hablado en más de una oportunidad, ¿cómo evaluás los 15 años de gobierno del Frente Amplio? Una coalición de izquierda que en algún momento integraste. Entonces, a grandes rasgos, ¿cuáles son las luces y sombras de 3 lustros o década y media de gobierno frentista? Yo creo que en el momento que el Frente ganó en 2004, era casi que necesario que hubiera una alternancia en el gobierno. ¿Por qué? Porque el Frente venía acumulando, creciendo y desarrollando una postura muy opositora. Y yo creo que al país democrático le hacía bien que esa propuesta que se venía perfilando desde la oposición se probara en la cancha. Yo creo que hubo 3 gobiernos distintos, el primero con mucho impulso, con algunos cambios importantes que se llevaron adelante. Me parece que es de destacar el tema de tomar en cuenta que ya venía Jorge Valle había avanzado algo en el tema de los derechos humanos con la Comisión para la Paz. De la verdad. Tabaré Vázquez dio un paso más, ayudó, aparecieron los primeros casos de restos de desaparecidos, y ahí empezó un proceso que me parece que era necesario, que era positivo. Después, desde el punto de vista de las políticas públicas, hubo una reforma tributaria que tuvo sus luces y sus sombras, pero que tenía un sentido de buscar un cambio en la forma en que se tributaba. A mí me parece que de alguna manera eso ha quedado. Ahora ha habido algunas modificaciones, pero muy pocas. O sea que hubo impulso en el primer periodo. Se cambió de posición de parte del Frente, por suerte, a favor de las inversiones, porque el Frente estaba en contra de Bodnia en aquel momento, no se llamaba UPM, era Bodnia en aquel momento, y sin embargo, cuando Tabaré Vázquez asumió el gobierno, cambió de posición y defendió la inversión al punto de tener un enfrentamiento importante con Argentina, con el gobierno argentino, por la instalación de Bodnia en Fray Bentos. Eso yo creo que fue una buena decisión. Creo que también el Frente Amplio asumió algo que estaba en duda, que fue la orientación de una política económica sin grandes rupturas, con mucha continuidad
con las que manteniendo una venían macroeconomía que se ha continuado, ¿no? por los equilibrios macroeconómicos. Yo creo que ahí Danilo Astori tuvo un papel muy importante de darle al Uruguay tranquilidad, continuidad de ciertas líneas de estabilidad económica. Por ahí yo diría el primer periodo. El segundo fue una oportunidad perdida, la verdad. Yo creo que en el gobierno de Mujica el Uruguay tuvo una enorme oportunidad económica. Los precios de los commodities estaban por las nubes y la verdad que yo sentí que hubo un despilfarro brutal en obras y en cosas que después explotaron en el tercer gobierno. Fundieron ANCAP. ANCAP, Pluna. Sí, ANCAP, Pluna, la regasificadora, todos grandes proyectos. Las empresas públicas gasten todo lo que puedan, decía Mujica, y no era ese el camino. El Uruguay pudo haber de repente aprovechado mucho mejor ese momento de bonanza que tuvimos, que fue impresionante, para pegar algunos saltos más relevantes en materia de desarrollo. Y después en el siguiente periodo... Segundo de Vázquez. El segundo de Vázquez fue realmente la inercia total, ¿no? O sea, el agotamiento del impulso del Frente Amplio en el gobierno, y donde quedaron en evidencia los errores cometidos en los años anteriores. Sí. Lo de ANCAP, lo de la regasificadora, lo de Pluna, unas cuantas cosas. Y a su vez la ausencia... A ver, Tabaré Vázquez asumió el segundo gobierno de él, el tercero del Frente, diciendo que iba a cambiar el ADN de la educación, y no tocaron nada, no hicieron nada. Fue un gobierno sin impulso. Es verdad que la economía estaba más frenada, sí, pero de todas maneras, la verdad fue la demostración de que había que cambiar. Entiendo. Me quedo en ese quinquenio, porque de 2015 a 2020 el Partido Independiente tuvo una muy buena performance en el Parlamento. Vos ocupaste una banca en el Senado, sí, tuvieron 2 diputados, es decir, 3 legisladores. Y a partir de las elecciones pasadas, de 2019, perdieron peso, perdieron un lugar en la Cámara Alta y bajaron la representación en diputados. Perdieron 50.000 votos. Sí. Misma representatividad que el PERI o el Partido de la Gente. ¿A qué atribuís esta pérdida de poderío en el Parlamento? ¿Cuál sería la autocrítica que haces? La autocrítica es que nosotros llevamos adelante una iniciativa que después desarmamos porque nos dimos cuenta que no funcionaba, que fue la búsqueda de un acuerdo, de un espacio socialdemócrata más amplio. Nosotros cuando arrancamos en el 2015 dijimos, bueno, ahora vamos a tratar de construir un espacio más grande que nosotros mismos, con socios, y empezamos una serie de diálogos. De hecho, hubo un intento fallido, si se quiere, que fue la alternativa, sí, ese bloque que además de ustedes sumaba a Fernando Amado, a César, a Valle Francini, Valle, sí, estaba Esteban Valenti, sí, y Selva Andreoli. ¿Qué pasó? Y bueno, no, ¿por qué naufragó? Mira, yo mirando en perspectiva, nosotros cometimos el error de hacer un movimiento que después nos dimos cuenta que iba para un lado que no era el que nosotros queríamos. Nuestros socios tenían otra idea de lo que querían hacer, y entonces tomamos la decisión, primero tomamos la decisión de armar la propuesta, y después tomamos la decisión de desarmarla. Eso en el año ya electoral. Y esas cosas se pagan, porque la gente, pensar que yo tenía una vieja consigna que había leído en un libro de ciencia política de un politólogo inglés que no era demasiado conocido, decía, la opinión pública es como esas máquinas fotográficas antiguas, de baja sensibilidad. Para captarte nítidamente tenés que quedarte mucho tiempo en el mismo lugar. Y el Partido Independiente había estado, sí, un tiempo bastante prolongado en el mismo lugar, pero cuando hicimos esa jugada y después la otra, la de desarmar, nos movimos. Y yo creo que eso nos afectó. El partido fue visto como que no tenía una estrategia clara, y eso la gente lo cobró. Y además, creo que también hubo otra cosa, ¿no? 2019 fue un año donde lo que pagaba era lo nuevo, porque aparecieron muchas cosas nuevas. Sí, Novik. Apareció Novik, Manini, que no era candidato hasta marzo del 19, Sartori, Talvi. Entonces,
lo nuevo encandiló. Digo que es un dato interesante. Es un buen ejercicio pasar raya y cuántos de ellos continúan, ¿no? Ya no está Talvi, ya no está Novik, Manini sí continúa, y Sartori, bueno es algo mixto, ¿no? Entre que está y no está, pero... Una buena moraleja es que no todo lo nuevo, por ser nuevo, es bueno. De acuerdo. ¿Y con qué argumentos el Partido Independiente se la jugó a apoyar en un eventual balotaje a la calle Pou? Te lo pregunto porque recuerdo que, hablando de la alternativa, Selva Andrioli en nota en Desayunos Informales, ante pregunta de Juan Chiuní, recuerdo, bueno, ¿qué va a hacer la alternativa si llega a la calle Pou y Vázquez Martínez, sí, a un eventual balotaje? Y ella dice, bueno, no vamos a votar por el candidato de la derecha o centro-derecha. Sí, es que eso quebraba un acuerdo que habíamos hecho de no adelantar posición sobre la segunda vuelta. Y de hecho, eso fue el momento de quiebre de esa opción, porque lo que habíamos acordado... Pero además el Partido Independiente fue para el otro lado, efectivamente apoyó a la calle Pou. Eso ocurrió después de la primera vuelta, porque nosotros decíamos, bueno, hasta la primera vuelta hay que estar parado donde había que estar. Nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer en la segunda vuelta, teníamos claro que hasta octubre había que mantenerse en la posición que habíamos mantenido antes. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que nosotros llegamos a la conclusión de que era necesario que hubiera un cambio de gobierno. Eso sí nos parecía, por todo lo que dijimos recién, porque el Frente tenía un nivel de desgaste importante y entonces era imprescindible que hubiera un cambio de gobierno. Pero podíamos habernos mantenido en una postura, digamos, ajena. Pero ahí es donde surge la posibilidad de un acuerdo programático. Entonces nosotros elaboramos un documento que tenía una serie de puntos y se lo trasladamos a la calle Pou. Y la calle Pou nos dio una respuesta positiva a esos planteos, junto con otros que venían del lado del Partido Colorado, del Cabildo, etc. Y entonces se hace posible el compromiso por el país. Y nosotros decidimos entonces apoyar a la calle Pou en la segunda vuelta. Está claro. Pablo, a grandes rasgos, ¿cómo evalúas la marcha de este gobierno? Hubo un primer tiempo donde el gobierno se va con todos los aplausos, aplauso, medalla y beso, por la gestión de la pandemia, muy exitosa, reconocida a nivel mundial. La pandemia se termina en 2021 y desde entonces, ¿cuáles han sido las grandes virtudes que ha tenido este gobierno de coalición? Yo creo que a pesar de esas adversidades que tuvimos, la pandemia primero, la sequía después, el problema del vínculo de competitividad con Argentina, la diferencia cambiaria, a pesar de todo eso, este gobierno encaró tres o cuatro temas muy importantes que venían pendientes y que no se llevaban adelante. El primero, la reforma educativa, la transformación educativa, postergada durante los periodos de gobierno del Frente Amplio, anunciada pero no realizada. Bueno, acá se empezó. Faltan cosas, recién estamos en una etapa. Te digo más, yo creo que es la reforma más importante que el Uruguay tenía pendiente, porque es la que tiene que ver con el futuro de nuestras nuevas generaciones, de nuestros jóvenes. La reforma de la Seguridad Social. La segunda entonces sería la reforma de la Seguridad Social, que podríamos haber dicho, bueno, tuvimos estos problemas, postergar, no, dijimos, acá hay que hacer lo que hay que hacer y metimos para adelante en un tema donde no hubo cálculo político, electoral. Entonces, la transformación educativa, la reforma de la Seguridad Social. Ya con eso estamos hablando de dos temas cruciales en donde encaminamos al país hacia un futuro sin duda mejor. Y algo de reforma del Estado se ha hecho. La carrera administrativa en la Administración Central, que costó mucho, pero que va avanzando. Y la regla fiscal, es decir, una norma que establece límites al accionar de los gobiernos en cuanto al gasto público. Entonces, y te podría agregar, me parece que también, la búsqueda de la apertura al mundo, que no ha tenido el resultado que todos hubiéramos querido, pero que sin duda fue un objetivo fuerte que este gobierno ha tenido, ¿no? ¿Hubo actos de corrupción en este gobierno? A ver, yo de actos de corrupción no puedo hablar porque esas cosas las determina la justicia, yo no lo puedo determinar.
Sí hubo irregularidades, y frente a esas irregularidades hubo apartamientos de varios casos de cargos que estaban ejerciendo y que el presidente de la República tomó las decisiones que correspondían, es decir, de sustituir ministros, jerarcas. A mí me parece que en ese sentido este gobierno tuvo reflejos. Tuvo dificultades, tuvo cosas. Yo creo que todo gobierno siempre tiene algún episodio de esa naturaleza, pero actuó. Y me parece que eso es lo importante. Nosotros somos un partido que no ha tenido ese tipo de inconvenientes. Y te diría... No, nadie del PI se ha visto involucrado. Y te diría que es un orgullo para nosotros. Pero no creo que seamos invulnerables. Nos puede pasar. No tienen la vacuna. Es que nadie la tiene. Sí. Entonces, pero si te digo, el caso Astesiano, que acá lo vemos en pantalla, la entrega del pasaporte al narco Marcet, las irregularidades de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, la prisión a Penades por estos casos de abuso sexual a menores, la salida traumática de Irene Moreira del Ministerio de Vivienda. ¿Qué fue lo peor? Por entrega discrecional de viviendas a militantes o allegados. ¿Qué fue lo peor para la marcha del gobierno? Yo creo que todas esas cosas son momentos difíciles en donde la clave es cómo contestás, cómo respondés, y la respuesta, repito, fue una respuesta que a nosotros nos dejó tranquilos, que fue decir, bueno, está. Todos esos casos terminaron con jerarcas del gobierno fuera de sus cargos. Y eso me parece que es muy valioso, porque cuesta. Yo lo viví cuando vi al Frente Amplio todo lo que demoró en reconocer que a Sendic lo tenían que sacar. 2 años, yo estuve en la investigadora de ANCAP, o sea que lo vi de cerca, y les costó enormemente reconocer que tenían un vicepresidente que se tenía que ir por hechos de corrupción. Y tuvimos otros problemas, no solo ese. Por ejemplo, al finalizar el periodo de gobierno, Placeres tuvo que renunciar a su cargo de diputado y la bancada de Frente lo aplaudió. Cosa que realmente me parece lamentable, ¿no es verdad? Hasta hubo en otro tema, en el de Pluna, hasta manifestaciones de marchas de apoyo. Caravanas. Entonces, por eso digo, lo que importa no es solo si tenés esos problemas, sino cómo los resolvés. Está bien. Y cuando ves el eslogan del Frente con el rostro de Yamandu Orsi diciendo que gobierne la honestidad, ¿es una alusión clara que este gobierno entiende el Frente no es honesto? O el pasacalle de meses atrás, el gobierno fracasó. Sí. Errores graves de marketing político, ¿no?, de parte del Frente. Primero, el gobierno no fracasó y de hecho ya tuvieron que bajar el cartel porque por algo lo bajaron. La prueba del 9, Orsi en Buenos Aires, mientras estaba acá decía, el país se cae a pedazos. Fue a Argentina y dijo, no, el Uruguay está lo más bien, pueden invertir con tranquilidad, no hay problema, no vamos a hacer grandes cambios, todo, ¿no? Ese es el doble discurso. Y con respecto al tema de honestidad, otra vez, yo puedo repetir lo que pasó con los gobiernos del Frente Amplio. Hubo un montón de hechos de corrupción y ahora les explotó Carrera en la cara, ¿no? El problema del hospital policial. Sí, bueno, se va a investigar, ¿no? Correcto, pero es una cosa que salió el levantamiento de fueros y se investigará. Sí, salió hace un par de años y bueno, ahora hay una evaluación de la Fiscalía que amerita pedir el desafuero del senador. Entonces, ¿y la honestidad entonces cómo es la historia? Porque esos son fondos públicos usados sin marco jurídico que lo avale. Podrá ser o no delito, eso lo determinará la justicia, pero no es honesto, eso está claro. Te llevo a tu métier, has sido un gran defensor, ya como ministro de Trabajo, pero después de serlo también, de la reforma de la seguridad social que encaró el gobierno. Y ahora con las elecciones nacionales vamos a tener un plebiscito. Y el eventual ministro de Economía del Frente, Gabriel Odone, si bien dice que no apoya el plebiscito y que no es buena cosa, también dice, bueno, de aprobarse no sería el fin del mundo. A mí me decepcionó mucho esa declaración de Odone, porque no era lo que decía antes de que se lo anunciara como un eventual ministro de Economía si gana el Frente Amplio. Él era muy duro con el plebiscito y decía cosas
hay una columna que publicó en Búsqueda a fines del año pasado, realmente muy categórica en el sentido de los impactos negativos que tendría la aprobación del plebiscito. Y después firmó una carta larga que firmaron 111 entre economistas y políticos del Frente Amplio, todo Frente Amplista, para explicar por qué era un desastre eso. Y ahora le baja el perfil, yo creo que en un afán de hacerse querible por la parte del Frente que está a favor del sí. Y yo lo que veo, peor todavía, salvo la excepción de Mujica, que la quiero reconocer, que Mujica hace unos pocos días dijo, si gana el sí es el caos. Y esa fue la única vez que yo escuché a un Frente Amplista de los que están en contra ser categórico. Porque hasta ahora la libertad de acción que el Frente Amplio proclamó, que lamento mucho porque un partido que pretende gobernar declara libertad de acción frente a un tema tan gordo como este, me parece tremendo, pero el peor todavía es que la libertad de acción funciona para un solo lado. Los que están por el sí hablan y hacen campaña y están trabajando a muerte. Los que están en contra balbucean, titubean, hablan en voz baja, hablan lo menos posible. Y entendés vos que es para congraciarse con los frentistas más radicales, qué sé yo, No con sé. el Partido Comunista que apoya la reforma. ¿Sabés qué es lo que yo veo? Que tanto en el... La reforma no, apoya el plebiscito. Yo te digo, tanto en el Frente como en el PIT-CNT, la unidad está por encima del futuro del país. Eso es tremendo, pero es una realidad, porque hoy el Frente Amplio prefiere no hacer olas, libertad de acción, dejar que los del sí hagan su trabajo, los otros se callan para no generar lío. ¿Y cuál es el futuro del país? El futuro del país es que si gana el sí vamos a tener graves problemas, vamos a tener un descalabro, un colapso, una afectación de la imagen del Uruguay que nos ha costado mucho construir, y eso lo saben. Pero sin embargo, no, compañeros, la unidad por encima, no. La unidad del partido por encima del futuro del país, y lo mismo en el PIT-CNT. Yo sé que hay muchos sindicalistas que están en contra, que perdieron la decisión dentro del PIT-CNT. Pero acatan y no hablan. AEBU tiene un documento de fines del año pasado tremendo en contra del plebiscito. Y sin embargo AEBU no abre la boca. ¿Y por qué? Por la unidad sindical. Pero escuchame una cosa, está en juego el trabajo de tus compañeros. Haber un interés supremo por encima. Pero además en el caso de los bancarios y bancarios de lo político. Pero por supuesto, entonces esas cosas a mí me duelen, me parecen tristes, muy tristes. Bueno, pedirle el voto a los televidentes. Todavía hay un margen de indecisos. ¿Cómo no? Para todos esos indecisos que en definitiva van a ser el fiel de la balanza y que no saben si darle una continuidad a este gobierno de coalición o si decir, capaz que estábamos mejor antes con la coalición de izquierda, con el Frente Amplio, ¿por qué deberían votar además al Partido Independiente? Ustedes pretenden tener mayor fuerza en el Parlamento. Sí. Lo primero que hay que decir es que la gran disyuntiva que tenemos los uruguayos dentro de pocos días es entre la continuidad de una coalición que ha logrado avances en temas centrales que estaban pendientes en el país, como dijimos antes, la educación, la reforma de la seguridad social, la reforma del Estado, la apertura del Uruguay al mundo, o del otro lado, un Frente Amplio que lamentablemente ha estado siempre en la vereda enfrente, ha criticado todas las cosas que se hicieron durante este periodo. Yo hubiera querido una oposición constructiva, una oposición con alternativas, una oposición participante. Lamentablemente, del otro lado, hoy además tenemos la ausencia de propuestas. Preguntamos qué piensan hacer con la educación, están en contra de la transformación educativa, pero no nos dicen cuál es la opción alternativa. Están en contra de la reforma de la seguridad social, pero lo único que nos dicen es que van a llamar a un gran diálogo nacional, o sea que no tienen tampoco una propuesta al respecto. No dicen si van a aumentar o no los impuestos, y más bien las bases programáticas dicen que van a aumentar los impuestos. Entonces, no hay duda, desde nuestro punto de vista, que el camino a seguir es una continuidad con cambios. Y ahí viene el rol nuestro. Nosotros somos un partido de centroizquierda, un partido socialdemócrata, un partido que aportó a esta coalición en este periodo de gobierno en temas sustanciales, en mantener y avanzar en materia de equidad de género,
en avanzar en materia de diálogo social con los actores y dejamos el país con mucho más empleo, con mejor salario, con menos informalidad, con una reforma de la seguridad social concluida, y todo eso fue parte de los méritos que este partido ha tenido en este contexto. Entonces, lo que queremos es hacer más, y lo que queremos es que el 27 de octubre nos acompañen para que el Partido Independiente tenga más peso dentro de la coalición, para que el segundo gobierno de la coalición sea mejor que el primero. Y en ese sentido, para nosotros, los temas están vinculados con la sensibilidad social, con el apoyo, para decirlo de un solo concepto, que el camino de la educación y el trabajo vuelva a ser... Ah, no, es eso. Sí, sea la recompensa. Es decir, que vuelva a ser el camino de ascenso social de todos los uruguayos, como fue en tiempos pasados. ¿Qué apuntes debería haber tomado Álvaro Delgado, eventual líder de una futura coalición, en caso de que él como candidato del Partido Nacional definan un eventual balotaje? Respecto a la marcha de la coalición, por ejemplo, la calle Pou le gustaba hablar pico a pico, como decía él, con los líderes. Hay quienes piden una mesa chica de líderes donde todos tengan diálogo entre sí. ¿Ese podría ser un apunte que Delgado debería estar tomando? Yo creo que tenemos que discutir después de las elecciones, una vez terminado el periodo electoral, cómo la coalición va a operar en un segundo gobierno. Me parece que es un tema que está arriba de la mesa. Es verdad lo que tú decís, lo que pasa es que la coalición nació a partir de un impulso que le dio el propio presidente, y luego el presidente lo manejó de esa manera, que para nosotros era una iniciativa sui generis, ¿no? Exacto, y estábamos en un momento, además justo estalló la pandemia enseguida, pero ahora sí tenemos que discutir esto. Yo no descarto ninguna alternativa. Es probable que haya algún grado de coordinación que vaya más allá del Parlamento. El Parlamento es obviamente el lugar por definición de coordinación de una coalición, pero capaz que se necesita algún ámbito un poquito más estructurado. De acuerdo. Nosotros a priori no tenemos una posición al respecto. La campaña le quita mucho tiempo a la familia, a los hijos, a Federico, a Ignacio, a Verónica. Siempre es así. Lamentablemente es uno de los costos que tiene la vida política. De todas maneras, la verdad que la familia ha sido siempre un apoyo, un puntal, mi mujer, mis hijos. La verdad que han estado siempre, han acompañado en las buenas y en las malas. Y votan en el Partido Independiente, quiero creer. Sí, votan en el Partido Independiente y son todos bolsos. Bueno, está ahí, ya no comparto tanto, pero bueno, cada uno. Sí. Bien, te vas a llevar vinos de los amigos de Iber, gentileza de Iber, que nos acompaña desde el principio, desde el año pasado, desde 2023, acompañando esta iniciativa. Te vas a llevar un par de vinos de esta casa. ¿Y sabés cuál es la pregunta del estribo? ¿Sos feliz? Yo me siento muy feliz, sí, la verdad. Cuando uno hace lo que le gusta y además está rodeado de afectos y de gente que lo quiere y que uno quiere también, esa es la felicidad. Y después los éxitos o fracasos van y vienen, a veces te va mejor, a veces te va peor, pero lo importante es sentir que uno está haciendo lo que cree y lo que quiere y que está querido. Pablo, muchas gracias. Encantado, un gusto.